Muchas gracias de nuevo, bienvenidos a Banana Time. Muchas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Para mí es un gusto compartir este espacio con colegas y amigos desde distintos niveles que lideran el esfuerzo nacional para proteger uno de los activos más valiosos del Ecuador, su banano. El Fusarium Raza 4 Tropical nos ha recordado que más allá de las fronteras o los protocolos, la bioseguridad definitivamente es una responsabilidad compartida. En este momento, la provincia de El Oro concentra la atención técnica por una sospecha en evaluación. Y eso nos invita a reflexionar no desde la alarma, sino desde la preparación. ¿Cómo fortalecemos lo que ya tenemos y cerramos las brechas que aún persisten? Para ello nos acompañan aquí Larry, Gustavo, Patricio y Javier, quienes ya han sido previamente presentados, y de nuevo agradecerles por estar aquí y por todo el trabajo que realizan en el día a día para mantener la sanidad del país bananero, desde cada una de sus aristas. Desde el Observatorio Estadístico de Banano, del cual tengo el placer y el honor de liderar, hemos venido evaluando las prácticas de bioseguridad de más de 1.500 productores en las tres principales provincias productoras de banano: Guayas, Los Ríos y El Oro. Los resultados muestran avances importantes, pero también muestran muchos espacios de mejora. Por ejemplo, en promedio, el nivel general de adopción de medidas de bioseguridad alcanza apenas un 33% en términos generalizados. Esto significa que solo 3 de cada 10 productores cuentan en este momento con medidas eficientes para el control de este tipo de plagas. Y cuando somos un poco más estrictos con este cumplimiento, este 33% cae lamentablemente y de forma drástica a un 7%. Detectamos también dificultades en la aplicación de soluciones desinfectantes, especialmente en la dosificación de amonio cuaternario, donde a veces se pierde efectividad por la concentración o frecuencia de cambio. Es algo que hablaba brevemente Antonio Bustamante, por ahí estaba. Recién estuvo aquí arriba, ¿cierto? Pero el dato más esperanzador, si quisiéramos también enfocarnos no solo en la parte negativa, es que cuando el productor está informado, cuando el productor tiene redes de apoyo como asociatividad y está conectado a través de esa asociatividad con apoyo técnico, los niveles de cumplimiento muestran mejoras de forma sustancial. En otras palabras, el conocimiento, la dependencia económica del cultivo y la confianza en las fuentes oficiales en este momento son determinantes positivos para adoptar las medidas de bioseguridad. Es decir, para que los productores tengan esta opción de medidas de bioseguridad. Con esto como punto de partida quiero abrir el diálogo, colegas. Larry, comienzo contigo. Agrocalidad ha tenido un papel clave en la vigilancia y la respuesta frente al Fusarium. Definitivamente, porque es el ente que tiene la competencia. Desde tu experiencia técnica, Larry, ¿cómo se ha fortalecido la capacidad institucional en este periodo? ¿Y qué aprendizajes deja este nuevo proceso en El Oro en términos de diagnóstico, coordinación y comunicación con el territorio? Larry, por favor. Muchísimas gracias, Paul, muchísimas gracias a Eve, a todos los organizadores, a todos los presentes por permitirnos compartir un poco de lo que venimos haciendo hace 14 años. La primera resolución que Agrocalidad emitió fue la prohibición de importación de material genético de países que tenían la plaga, hace 14 años. Cuando se convierte en una realidad en nuestro continente hace 6 años, nosotros como país ya teníamos una resolución que dictaba las medidas de bioseguridad y el plan de contingencia. Hemos capacitado cerca de 100.000 personas en los últimos 4 años con un proyecto que nos ha permitido llegar casi a todos los rincones con productores y exportadores para capacitar sobre este proceso de bioseguridad, de identificación de síntomas.
También nos ha permitido fortalecer en los últimos años el laboratorio de agrocalidad, que hoy está en perfecta capacidad de emitir a través de biología molecular los resultados de los análisis que se realizan de las diferentes muestras que resultan del monitoreo que hemos hecho. 2024, 174,000 monitoreos en las plantaciones de banano. Todo este marco normativo, resolución 110, donde se dicta la bioseguridad, hace que el robusto marco normativo nos haya permitido irnos preparando para poder enfrentar una crisis de Fusarium. Pero hay algo muy importante, Paul. Solos es imposible. Hoy, el Ecuador está llamado a unirse a través de toda la cadena agroalimentaria de las musáceas. El sector productor, exportador. El 65% del movimiento naviero es gracias al banano. Y toda esa cadena tiene que estar unida, fortalecida a través de los diferentes planes que se establecen en el Acuerdo Ministerial 142 justo para hacerle frente a Fusarium, que nos llama a través de los comités en donde están diferentes actores como son la cadena de insumos agropecuarios, prefecturas con quienes venimos trabajando y coordinando a través del CONGOPE, las municipalidades, la investigación, la academia y todas las instituciones del Estado que tienen un rol fundamental. Lo vimos hace un ratito en la exposición que hacía Carlos Muentes, con los diferentes componentes y responsabilidades que tenemos. Hoy por hoy es esa la única forma de poder abordar y como parte de la estrategia a través de los diferentes comités. Gracias, Larry. Gustavo, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la estrategia de prevención y respuesta se articula a nivel nacional. ¿Cómo se está integrando el trabajo del Ministerio, las prefecturas y los gremios exportadores? Y sobre todo, ¿cuáles son las líneas de acción que hoy consideran prioritarias para consolidar una cultura de bioseguridad de forma permanente? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Hoy cabe resaltar, empezando, de que ya este mal está en más de 20 países, lo tenemos en nuestro continente y específicamente al lado de nosotros con nuestros vecinos. Hoy, esta alerta que tenemos en Santa Rosa nos pone a activar nuevamente nuestro plan de contingencia, que como decía Larry, ya está marcado en el camino en el que tenemos que andar. Tenemos activado ya el comité interinstitucional con el cual estamos haciendo la prevención para el ingreso a raza 4, el cual ha permitido convocarnos a todos los actores de la cadena y en el cual vamos formando los compromisos que se van dando a lo largo de estos días. De hecho, mañana vamos a tener ya una tercera reunión de este comité donde estamos enmarcados en llevar una instrucción comunicacional, enfocándonos primero en las realidades que tenemos en cada uno de nuestros sectores bananeros, que no todos son iguales. Desde la Subsecretaría de Cadenas Estratégicas estamos liderando el manejo de mesas sectoriales, donde vamos en comunión con los prefecturas, con AME, con el sector exportador, productores, armar una coraza que nos permita actuar con los problemas específicos de cada sector. La realidad que hoy tiene Santa Rosa no es la misma realidad que tienen otros cantones del país y bananero. Recordemos que hay más de 400,000 hectáreas de musáceas, considerando banano, plátano, orito, morado y abacá. Entonces, nuestra estrategia involucra llegar con estas mesas sectoriales
a todos los aspectos, a todos los entornos donde podamos llegar con el tema no solo informativo, sino con el tema de capacitaciones, con el tema de fortalecimiento de vigilancia fitosanitaria. Ya Agrocalidad ha hecho los acercamientos a cada una de las asociaciones, productores, donde estamos desarrollando nuestra fortaleza, que es primero educar, capacitar. Pero quiero decir una cosa, que todas las oportunidades que hagamos nosotros, todos los esfuerzos que tomemos nosotros dentro de la actividad para controlar el fusarium en orden de financiamiento, consiguiendo créditos, elaborando kits, dando productos financieros para la bioseguridad, no van a ser suficientes si no hay la corresponsabilidad del sector productivo, de cada productor y cada uno de la cadena, que permita que podamos afrontar con decisión, valentía, pero con orden y disciplina a este FOC R4 que nos tiene amenazados. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, creo que en este momento ambos coinciden en varias cosas, ¿no? La contención no solo depende de tener los protocolos activos en este momento, sino que estos protocolos estén vivos en territorio, pero con comunicación, formación y también mucha disciplina técnica de parte de cada uno de nuestros productores. Patricio, paso contigo. Guayas concentra una proporción significativa en este momento de fincas clasificadas con una vulnerabilidad importante. Desde la prefectura, ¿qué tipo de intervenciones o alianzas están desarrollando para fortalecer la bioseguridad de las fincas y acompañar a los productores en la aplicación correcta de desinfectantes, controles de accesos y prácticas preventivas? Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, desde la Prefectura Ciudadana del Guayas, liderado por Marcela Guiñaga, hemos siempre tenido un rol activo frente a la prevención del fusarium. Y es por eso que desde el año pasado, en cooperación con AEVE, firmamos un convenio para hacer un levantamiento de información, un diagnóstico de saber cómo están las fincas en la provincia del Guayas. Básicamente se auditaron aproximadamente, me parece que 500 fincas en toda la provincia, obviamente concentrándose en los cantones bananeros de la provincia del Guayas, y saltaron ciertos datos que fueron una alerta. Como Paulo comentó, el nivel de bioseguridad que cumple a manera de las 3 provincias está alrededor del 33%, si mal no recuerdo. En Guayas hablamos de un 28%, es decir, que estamos abajo del promedio. Y obviamente si analizamos también las medidas estrictas, estamos en alrededor del 5.6%. ¿Qué quiere decir? Que solo 5 fincas de cada 100 cumplen medidas de bioseguridad estrictamente, digamos, acordes al protocolo, a los ingresos de las fincas. Basado en estos datos, lanzamos también el tema de las brigadas de bioseguridad. Las brigadas de bioseguridad están recorriendo toda la provincia, finca por finca. Obviamente capacitamos a los agricultores, los ayudamos a que obviamente implementen las medidas de seguridad adecuadas y también a que puedan identificar las enfermedades, cuál es la sintomatología, básicamente. Seguimos trabajando no solo en el tema de fusarium, también lo estamos haciendo, monitoreando el tema de Ralstonia, el tema de moco, y bueno, con la alerta que hay del posible foco de fusarium en la provincia del Oro, como nosotros estamos cercanos, la parte sur, la mayoría de cantones de la parte sur son bananeros, Balao, Naranjal y la parroquia rural de Guayaquil, Tenguel. Hemos implementado 3 arcos de desinfección en el peaje de Naranjal, en el cual estamos aplicando una solución de amonio cuaternario, obviamente a la zona baja de los vehículos, para trabajar como una medida de prevención. Todos nuestros esfuerzos se concentran en el tema de prevención y es lo que estamos actualmente analizando. Como parte del diagnóstico también del año pasado,
se identificaron aproximadamente 11.000 hectáreas que son más susceptibles o más vulnerables a contraer la enfermedad. Estas hectáreas se concentran obviamente en la parte sur, en cantones de Balao, Naranjal y obviamente la parroquia Tenguel, que es donde estamos concentrando más nuestras brigadas, que están constantemente monitoreando, tienen pruebas rápidas PCR, obviamente sabemos que eso no es un indicador de que tenemos la enfermedad, pero sí podemos levantar una alerta temprana para obviamente que el ente regulador, en este caso Agrocalidad, haga el análisis correspondiente y una vez confirmado, pues se implementen los protocolos adecuados. Eso es lo que estamos implementando desde la Prefectura del Guayas. Muchas gracias, Patricio. Javier, en el caso de El Oro, la situación actual exige un nivel de coordinación y comunicación aún más intenso. ¿Cómo está manejando la Prefectura y los equipos técnicos este proceso de vigilancia y qué tipo de apoyo interinstitucional sería clave para reforzar estos cercos de prevención? Gracias, Paul. Buenas tardes a todos. Efectivamente, nuestra provincia, como dijo Gustavo, es diferente a los demás, ya que de los 3.800 productores, donde existen la mayor cantidad de productores de banano, el 85% son pequeños y por ende se necesita de mucha más atención y mucho más apoyo y mucha más ayuda de todos. Este es un problema nacional, este es un problema que tenemos que afrontarlos entre todos. Es por eso que nosotros desde el 2019, donde se dio la alerta ya de la aparición de Fusario en Colombia, nos activamos, donde se formó un comité técnico en la provincia por productores, exportadores, las instituciones gubernamentales, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, la universidad y la Prefectura del Oro. Y se realizaron de esa forma una serie de actividades para poder retrasar o poder prevenir el fusario a nuestro país, especialmente por nuestra provincia, donde como prioridad, por las reuniones que tuvimos con Agrocalidad, se instalaron 3 arcos de desinfección ubicados en diferentes partes de la provincia, desde luego con el estudio de Agrocalidad, tanto en la parte sur, a la altura del Cebat, a la entrada desde el Perú, Ecuador. Existen alrededor de 40 lugares clandestinos por donde pueden ingresar de Perú a Ecuador. Entonces, por ese motivo también se instaló a la altura de la avanzada, antes de llegar a Santa Rosa, otro arco de desinfección y otro arco entre Guayas, yendo de aquí del Guayas, Río 7, a entrada al Ecuador. Eso fue una de las principales actividades del 2019, siendo nuestra provincia pionera en ese tipo de actividades de control de este tipo de enfermedades por la preocupación de que teníamos. Además, también recordemos que se nos hizo difícil un poco las capacitaciones in situ por motivo de que vino la pandemia, una pandemia que es de conocimiento de todos, el COVID-19, y realizamos capacitaciones ya de expertos, tanto de Colombia, especialmente donde tenían ya este fusario, tanto es de conocimiento público el señor Antonio González, Gladys Tazán, donde hemos realizado algunas capacitaciones y también nuestros técnicos se capacitaron a través de Agrocalidad para poder capacitar a su vez en la finca y ponernos a las órdenes de los pequeños productores. Se entregaron 1.200 pediluvios, entregamos bombas, entregamos amonio cuaternario, diferentes actividades que realizamos para el beneficio de nuestros pequeños productores. Todas estas actividades tenemos que mantenerlas y las estamos manteniendo, fortaleciendo lo que ya tenemos y desde luego pues por esas buenas relaciones que tenemos con la Agencia de Regulación Agrocalidad, lo vamos a seguir haciendo y lo estamos haciendo. Pero por supuesto creo que es, si nosotros no nos unimos, si los empresarios, si los productores, los exportadores, la prensa, la universidad y todos no nos unimos, va a ser más complicado. Consideramos de que hemos hecho todo lo humanamente posible para retrasar que el fusario ingrese a nuestra provincia, pero la tenemos. Probablemente en base a lo que ya se escucha está. Entonces tenemos que continuar con esas medidas de contención y las medidas de prevención. Tenemos en diferentes medios de comunicación cuñas radiales, estamos trabajando también a nivel de medios digitales y fortaleciendo, como le dije antes, igual a los pequeños productores, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, además de la empresa
además de la empresa privada, además de los medios de comunicación, para poder llegar a más con esa concientización que hace mucha falta, para poder todos saber cómo afrontar y cómo sobrellevar. Porque si ya está el fusario, lo que tenemos es que sobrellevarlo, porque tenemos que aprender a convivir y a vivir con este problema. Entonces, si no podemos, nuestra provincia especialmente, la industria bananera es nuestra principal fuente de ingresos, nuestra principal actividad económica. Y por ese motivo, como Prefectura del Oro, lo hemos realizado en el 2019, lo hemos realizado durante todos estos años y lo vamos a seguir realizando en apoyo para fortalecer a la agencia de regulación como es Agrocalidad. Muchas gracias, Javier. Los países que han enfrentado con éxito el Fusarium R4T, como Colombia, Australia o Filipinas, coinciden en 3 pilares. El primer pilar es la cultura de bioseguridad, el segundo pilar es la capacitación continua y el tercer pilar es la gobernanza compartida entre el Estado, los gremios y la ciencia. Larry y Gustavo. Comienzo con Larry y continuamos con Gustavo. ¿Cómo podemos reforzar esa cultura preventiva desde la capacitación? Nuevamente, muchas gracias, Paul. Mira, parte del proceso de trabajo que realiza la agencia es capacitar a los productores. Entre los años 2022 y 2025, cerca de 100.000 productores han sido capacitados. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos 3 o 4 veces se los ha capacitado sobre el mismo tema, tomando en cuenta el número de productores que se estiman a nivel nacional. Pero la data nos indica que la metodología de capacitación tiene que mejorar. Cambiamos la metodología de capacitación hace apenas 1 año y medio, casi 2 años. Y implementamos escuelas de campo, es decir, aprender haciendo. Y dentro de esas escuelas de campo entregamos un pequeño kit que nosotros le llamamos la semilla de la bioseguridad, abordando uno de los pilares. Esa semilla de la bioseguridad, que son 2.600 kits más o menos que hemos entregado a nivel nacional, especialmente también en la provincia del Oro, donde los pequeños productores no llegan al 5% de implementación de medidas de bioseguridad. Hemos hecho cerca de 31.000 encuestas de bioseguridad a nivel nacional. Y las encuestas nos dicen 5%, datos muy parecidos a los que ustedes han realizado también en coordinación con las prefecturas, como AEBE. Y nos dicen que el 22% tienen implementadas al menos 3 medidas de bioseguridad. Pero en la provincia del Oro, en la provincia del Oro tenemos nada más el 5% de implementación de medidas de bioseguridad. Entonces, esto nos llama al tercer punto, que es la gobernanza. Yo hablaba hace un rato de la unión que tiene que existir. Hoy por hoy es tan necesario que todos los sectores, toda la cadena agroproductiva ponga su granito de arena para poder enfrentar la crisis de manera conjunta. En este momento, cuando ya pasaron 14 años de prepararnos, cuando ya se capacitó mucha gente, ya no hay que regresar a ver atrás, hay que ver para adelante. Entonces, uno de los factores más importantes es que a través de estos comités se logre la gobernanza adecuada para asignar roles a través de 4 componentes que hemos establecido en estos comités, que son capacitación, a través de todos los actores. ¿Para quiénes? Para los productores, especialmente para los pequeños. Tomando en cuenta que la bioseguridad, como mostró Carlos en su presentación hace un rato, y hago referencia a esto porque se puede hacer con materiales de la zona. Otro de los aspectos muy importantes es la coordinación interinstitucional, que es lo que busca este comité. La implementación de los BBCs comunitarios. Veíamos cuántos carros se desinfectaron en un punto, en un BBC que se denomina bloque de barrera y control comunitario, que es una entrada a varios sitios de producción y que hicimos un recorrido a nivel nacional con expertos colombianos para identificar dónde se los puede ubicar, principalmente en la provincia del Oro. Y en la provincia del Oro identificamos 11 puntos, que no quiere decir que sean los 11 que tienen que instalarse, pero probablemente tengamos que hacer un nuevo recorrido para determinar cuáles. Pero en uno que instalamos ya tenemos 2.000 carros, 2.500 carros mensuales, que con la experiencia de Colombia es más o menos el mínimo que se requiere para poder establecer un bloque de barrera y control.
Entonces, hemos coordinado con Augura, que es una asociación de los productores y exportadores de banano de Colombia, y ellos nos han facilitado los mapas. Eso no quiere decir que lo hagamos igual, pero ya tenemos la base. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese mapa, ese diseño nos permite más o menos identificar cómo hacerlo. ¿Dónde hacerlo? Decidimos nosotros como país en coordinación con el sector exportador, el productor y los demás actores. ¿Quién lo hace? Las prefecturas, el sector exportador, el sector productor unido para poderlo ejecutar. Finalmente, otro aspecto muy importante para terminar el tema de gobernanza, que es la investigación. A través de la academia, el INIAP, junto a nosotros, la academia, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Técnica de Machala, y otras universidades se han unido para que este componente también se pueda ejecutar a la par haciendo investigaciones de cuáles son los mejores desinfectantes, cuáles otras alternativas tenemos aparte del amonio. Hemos hecho análisis de agua en el sitio y hemos identificado ya con resultados que tenemos negativo a la presencia del hongo, pero hay que hacer más labores, más investigación y poder tener mayor cantidad de elementos para poder tomar decisiones correctas en función de la realidad que se presenta en este sitio de producción, que es el que nos llama a la alerta. 7 hectáreas, zona inundable, al lado fincas grandes que tienen una muy buena implementación de medidas de bioseguridad, pero también nos hemos topado en este proceso con fincas que no nos dejan entrar. Y si no podemos entrar, ¿cómo vigilamos? Como institución pública. Tenemos herramientas, tenemos los drones que nos permiten identificar amarillamientos y esto nos permite ya generar una primera alerta. Pero si no nos dejan entrar, tenemos que hacerlo con la policía. Al final vamos a terminar entrando con un proceso administrativo, pero nos vamos a demorar un poco más. Cuando hoy en día lo que más necesitamos es precisamente esa apertura para poder hacerlo. ¿Cómo vamos a entrar para que no tengan temor? Ustedes ponen las reglas como productores. Ustedes nos entregan las botas para utilizarlas dentro de su finca, el material de bioseguridad para utilizarlo dentro de su finca. Yo no autorizo a mis técnicos en este momento a entrar a una finca si la finca no nos provee de los materiales, porque es una de las medidas que hay que tomar para evitar posibles transmisiones que no tenemos, o más bien que prevenimos a través de esta forma. Solo se usa las botas de la finca para adentro, de la finca para afuera no podemos utilizar otro tipo de botas, por ejemplo. Son medidas que hay que tomar y que facilitar, pero si no nos dejan entrar es un poco complicado realmente lograr esa gobernanza que estamos buscando. Uno de los ejemplos, hay otras cosas un poquito más graves que se presentan, pero hoy en día es esos 3 pilares que tú bien has mencionado, Paul, los que los estamos abordando de diferentes formas. Las capacitaciones ya no las vamos a hacer en las fincas, las hacemos en un coliseo. Minimizamos el riesgo. Todas estas estrategias que las venimos trabajando a través de Congope con las diferentes prefecturas que están involucradas. Las 3 provincias que hacen el 80% de la producción de banano son Los Ríos, Guayas y El Oro. Tenemos que trabajar ahí. Y esa es una forma de coordinación en donde nosotros creemos que la unión va a ser a través de estos comités la única que nos permita ejecutar las actividades que tenemos previstas, que han sido probadas en otros países y que funcionan, que solamente hay que adaptarlas a nuestra realidad. Muchísimas gracias. Gracias, Larry. Gustavo, se está trabajando en estandarizar los protocolos de formación, tanto para técnicos como para productores, y en fortalecer la comunicación de las fuentes oficiales. Sí, correcto. Esta es una parte llevada a cabo dentro de del comité. Estamos trabajando no solo en llegar con las capacitaciones, con información correspondiente, sino en hacer un estilo de impacto. Estamos trabajando adentro con Agrocalidad, con informaciones que puedan llegar hoy no solo al productor, así como Agrocalidad mencionó Larry con las escuelas de campo, es una visión distinta de llegar al productor, donde el productor asimila un conocimiento que es medido al principio
de la escuela y terminado y evaluado al final. Si Larry no me deja mentir, en esas evaluaciones el productor sale más de un 90% capacitado. Pero viniendo a la pregunta, ¿qué sacamos de aquí? Que es el productor el que sale capacitado y entendido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es llegar al operario, al trabajador de la finca, para que este conocimiento no se quede en el productor, que más vale, el productor es el encargado de hacer cumplir las normativas de bioseguridad que nosotros tenemos. Se han articulado junto con las prefecturas y el AME, los productores, Innoagro, todas las casas comerciales están involucradas brindando su apoyo con su ente personal, con su personal técnico, dispuestos a dar las capacitaciones para llegar tal vez donde antes no hemos llegado. Esto ya no es un tema comercial, es un tema de supervivencia. Entonces, que no nos dejemos sobrellevar. Como dijo ingeniero Lupú, esto llegó para quedarse y nosotros tendremos que administrarlo de una forma correcta, con el conocimiento, con el convencimiento de que vamos a poder asumir este reto y sacarlo adelante. Tenemos el escenario en Perú y en Colombia, que ninguno de los dos es el fiel referente de lo que somos nosotros, pero nos deja la muestra de lo que puede llegar a ser en ambos casos, un poco mejor y en el otro no tanto. Entonces, estamos trabajando interinstitucionalmente y un tema que no habíamos tocado ahora, del INIAP, que nos está colaborando con la investigación de las variedades, por ejemplo, Formosana, que está probando con sus temas de producción de comportamiento a nivel nacional, que ya muy pronto está terminando su proceso, en el cual va muy favorable a las condiciones del país. Y estamos empezando otro proceso con la variedad Gala. Y también se está evaluando algunas variedades locales que puedan tener características que permitan afrontar el FOC R4. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Patricio, Iván, una última pregunta para ustedes. Comienzo con Patricio, continúo con Iván. Desde el territorio, ¿cómo podemos multiplicar esta cultura de bioseguridad en los cantones bananeros que tienen a cargo desde cada una de sus prefecturas? Yo creo que hemos trabajado de una manera articulada junto con los GAT parroquiales y los gobiernos cantonales, y obviamente el gran trabajo que están haciendo las brigadas de bioseguridad, porque ellos son el contacto directo con los agricultores, ¿no? Yo creo que han creado una especie de confianza al compartir obviamente las capacitaciones, las experiencias de otras fincas, y eso ha permitido que sean bien recibidas estas brigadas. Obviamente hay ciertas fincas como en todos lados, ¿no?, que no te dejan ingresar, tienen un poco de temor por el tema de seguridad, no solo la seguridad de fitosanitaria, ¿no?, sino el tema de seguridad física y demás. Sin embargo, yo creo que nos ha ayudado bastante el trabajo que están realizando en campo. Yo creo que este modelo de articulación nos ha ayudado a crear un compromiso, a crear esa conciencia y esa corresponsabilidad con todos los que estamos involucrados en el tema de banano, ¿no? Recordemos que esto es súper importante porque hay muchas familias que dependen del sustento de este cultivo. Yo creo que eso ha sido. Gracias. Gracias, Patricio. Estimado Javier. Bueno, dentro de nuestra provincia, de los 14 cantones, 5 cantones producen banano. Arenilla, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, Machala. Y como les dije, nuestra provincia es donde existe la mayor cantidad de productores, donde se necesita ese mayor apoyo de parte de todos.
Efectivamente, el trabajo que podamos realizar en conjunto entre todas las instituciones gubernamentales, la universidad y la empresa privada van a marcar la diferencia. Ese trabajo que debemos de que permanezca y que no de aquí a 3 meses, 4 o 5 meses se enfríe nuevamente, porque realmente considero que cuando tuvimos la alerta en el 2019 nos preocupamos mucho todos, después como que nos adormecimos y seguramente ahí estuvo la diferencia, ¿no? Entonces ahora debemos de permanecer alerta en conjunto todas las instituciones, desde luego lideradas por Agrocalidad, que es quien mantiene la responsabilidad o tiene la competencia. Ese trabajo en conjunto con los municipios, las juntas parroquiales y especialmente los productores, considero que vamos a aprender a sobrellevar este problema que ya lo tenemos, este problema que está junto a Rastón y a Moco, más conocido como Moco. Tenemos que aprender a sobrellevar para poder que el impacto sea el menor posible y podamos seguir con nuestras actividades productivas. Para cerrar, quisiera pedirles una reflexión breve. Les voy a dar 1 minuto para que cada uno me pueda contestar y dar una reflexión final en el orden en el que están sentados: Larry, Patricio, Javier y Gustavo. Si tuvieran que mencionar una acción o decisión clave para garantizar que Ecuador mantenga la mayor parte de las plantaciones libres de Fusarium, ¿cuál sería? Gracias. Sí, yo creo que, primero, gracias porque este espacio nos va a permitir transmitir este corto mensaje. Ha funcionado en todos los países donde llegó Fusarium. A nosotros nos dio un poquito más de tiempo porque hicimos, de una u otra manera, hemos hecho la tarea que teníamos que hacer. Pero en todos hay un denominador común, que es la bioseguridad. La bioseguridad como la principal barrera que minimiza el riesgo de que cuando tenemos la plaga salga de nuestro predio, que es importante, y cuando no la tenemos, minimice la posibilidad de que ingrese. La estricta educación y cultura de cada uno de nuestros trabajadores va a permitir que esa bioseguridad se mantenga en un nivel alto. No nos puede pasar lo que decía Javier hace un minuto. No nos podemos olvidar de que hoy día, esta semana, estamos súper estrictos y la próxima semana no estamos tan estrictos. No, la bioseguridad es una educación y disciplina constante para poder evitar. A eso hay que acompañarle de otras herramientas, microorganismos, la correcta utilización de las labores agrícolas, el material genético. Pero hoy por hoy la bioseguridad y el denominador común en el que tenemos que trabajar es en esa disciplina de bioseguridad. Y algo muy importante, ustedes pueden haber visto en muchas redes sociales, en muchos medios de comunicación, cosas que no son la realidad. Enfoquémonos todos en la unión como sector, porque el Ecuador en el mundo es banano. Y hoy por hoy, diciéndolo de otra forma, está en riesgo el principal patrimonio del mejor país del mundo y del mejor banano del mundo. Y el Ecuador tiene el gran reto de juntos poder superar cualquier barrera que se nos presente. Y creo que es fundamental hoy por hoy estar unidos y construir. Pero tomando en cuenta de que es una gran responsabilidad en cada uno de los sitios de producción y una corresponsabilidad lograr que la bioseguridad sea el denominador común de este bello país que lo conoce en el mundo por la gran calidad de banano que exporta a 150 países, con 174 países abiertos como un mercado. Seguimos siendo los mayores proveedores del mundo de la mejor fruta del mundo. Y creo que lo podemos mantener así solo si logramos una unión adecuada y seguimos lo que tenemos que hacer con temas de bioseguridad. Gracias, Larry. Patricio, por favor. Bueno, yo también coincido, es un tema de cultura. Yo pienso que hay que adoptar esta cultura de bioseguridad. Muchas veces yo también he sembrado y lo que queremos es ahorrarnos lo que más podamos en tema de costos, ¿no?
pero siempre hay que pensar a futuro, hay que pensar en tener una producción sostenible, hay que adoptar mejores prácticas agrícolas. No les digo que sean orgánicos, pero sí obviamente un tema de agroecología, el tema de la utilización de microorganismos benéficos en el suelo. Yo creo que hay bastantes prácticas que nos pueden ayudar, pero también creo que es muy importante y es el apoyo de las autoridades. Pienso que nosotros como, la prefecta siempre también lo ha dicho, hay que hacer una política diferente, ¿no? Hay que saber la realidad de los agricultores, y la única forma de saber la realidad de los agricultores obviamente es recorriendo, escuchándolos, y también obviamente hay que honrar la palabra, ¿no? Hay que actuar. Yo pienso que a veces sí, hay muchas reuniones técnicas, digamos, que hablamos del tema, pero siempre hay que dar soluciones, siempre hay que dar soluciones. Nosotros como autoridades, digamos, tenemos ese compromiso, y pienso que ese tema, principalmente el tema de la cultura de bioseguridad, y que el compromiso continúe. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Por favor, Javier. Considero que en medio de las dificultades siempre hay que ver las cosas positivas. Somos el cuarto país sudamericano que tenemos. Significa que hay 3 países que tenemos las experiencias. Venezuela, Perú, Colombia especialmente. Aprendamos de ellos. Significa que ya tenemos de dónde esos errores que ellos han cometido ya no cometerlos nosotros. Otra cosa también debemos de evaluar cuánto nos cuesta implementar las medidas de bioseguridad para que el fusario no ingrese a mi finca. Pero a su vez también, ¿cuánto puedo perder si el fusario está en mi finca? Y en base de eso, tomar las acciones que sean necesarias para poder cuidar nuestras plantaciones. Considero que son cosas que debemos de ver, cosas que debemos de tener en cuenta para poder sobrellevar y poder de alguna forma sobrevivir en estas situaciones en las que nos estamos encontrando. Y que cada uno de nosotros nos cuidemos nuestra principal actividad económica como es la industria del banano. Muchas gracias, Javier. Gustavo, cerramos con usted. Muchas gracias. Viene a mi memoria el 2019 cuando recibimos la alerta de Colombia. Me parece que hoy, ante esta amenaza de lo que nos está pasando en Santa Rosa, en esa época hubo una mayor respuesta a lo que hoy. Hoy hemos visto la respuesta de Agrocalidad desde el primer momento de esta alerta, pero recuerdo que en el 2019 veíamos a los productores pidiendo capacitaciones, poniendo cal en las entradas a sus fincas. Veíamos un momento diferente. Quiero que hoy mi idea va porque ese productor vuelva a tomar este sistema, no de miedo, sino de control, de saber que en las manos del productor, con los conocimientos de bioseguridad, en las capacitaciones que se vienen dando, hay la oportunidad de trabajar a la par, primero preventivamente, que es menos económico, y luego en el tema si la plaga ya la tiene, cuando la tenga. Pero el hecho está en que tenemos las herramientas necesarias para ordenar tu casa. Yo cuando hablo con los productores y el mensaje va a los productores. Ustedes son la llave de su propio predio. Ustedes tienen que defender su metro cuadrado. Agrocalidad está haciendo un gran trabajo en la zona hoy bajo sospecha. Hay más de 50 técnicos trabajando todos los días en eso, haciendo los anillos de seguridad, controlando a 1 kilómetro, a 5 kilómetros, drones permanentes. ¿Qué tenemos que hacer? Es un nivel cultural. También trabajar a nuestras próximas generaciones del campo, a los colegios agropecuarios, ir a los colegios también locales, decirles que tenemos esta amenaza e irlos induciendo. Estoy seguro que en el Oro, en los ríos, en Guayas, podemos trabajar en los colegios, dar también una orientación para que desde pequeños se vaya dando una alerta a esto. Yo he visto
publicaciones de agrocalidad dedicadas a niños. O sea, eso es lo que tenemos que ir trabajando desde ahora hacia adelante. Pero el mensaje final es que yo quiero que abran las puertas a Agrocalidad. Es la empresa, es la compañía, es nuestro ente institucional que nos puede ayudar en esto. Abran las puertas, Agrocalidad está en beneficio del productor. No lo tomen de otra forma. Y no nos confiemos en las otras soluciones que hoy salen en el mercado muy, de muchas formas. No nos confiemos de eso. Hay un ente como el INIAP que hace los procesos para evaluaciones, está Agrocalidad de la misma forma, para que podamos llevar una solución, una referencia activa para poder sobrellevar esta crisis. Muchas gracias, Gustavo. Lo que hemos escuchado hoy refleja de cierta forma la madurez institucional y una convicción compartida. La bioseguridad es un compromiso colectivo. Los datos que hemos obtenido en las auditorías no son un juicio, sino una guía. Nos ayudan a identificar dónde fortalecer la capacitación, cómo estandarizar procedimientos y cómo enfocar mejores recursos. Todos los actores aquí representados, Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura, las prefecturas, asociaciones y productores, están aportando con acciones concretas y es el camino correcto. Quiero agradecerle su presencia el día de hoy. Despidamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestros amigos y colegas. Muchísimas gracias.